En las últimas semanas he subido varios vídeos a mi canal en el que os he hablado sobre los últimos años de la Unión Soviética. En ellos he hecho hincapié en el mandato de Gorbachov, ya que sus decisiones políticas y económicas fueron determinantes para llevar a la URSS a su desmantelamiento. Sin embargo, no presté demasiada atención a la actitud que tomó Gorbachov en política exterior y creo que esto es clave para entender la actitud claudicadora de la URSS de Gorbachov ante Estados Unidos. ¿En qué se basa la política exterior de Gorbachov? ¿Qué decisiones tomó ante la presión de Occidente? En este vídeo os voy a hablar sobre la nefasta política exterior gorbachoviana y sus consecuencias. Vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, comenzamos. El análisis de la geopolítica es sumamente importante para todo comunista y más aún para los comunistas que ostentan el poder, porque un buen análisis de las contradicciones geopolíticas puede llevar al Estado socialista a obrar dialécticamente en política exterior y crear las mejores condiciones no solo para sus intereses nacionales, sino también para el resto de los trabajadores y revolucionarios del mundo. Un buen análisis de la geopolítica determina una estrategia y táctica revolucionaria contra el imperialismo. Pero si se realiza un análisis voluntarista e idealista, se puede caer en el error de claudicar ante el imperialismo. Si uno estudia la historia de la Unión Soviética, se dará cuenta que Lenin y Stalin analizaron correctamente las contradicciones existentes en la geopolítica e hicieron avanzar a la URSS, ya fuera dando la revolución proletaria en mitad de la Primera Guerra Mundial, firmando el Tratado de Brest-Litovsk, el de no agresión con los nazis, o entrando en el bando de los aliados y ganando finalmente la Segunda Guerra Mundial. En cambio, Khrushchev adoptó la nefasta política revisionista de la coexistencia pacífica y Brezhnev protagonizó un viraje para enfrentarse con Estados Unidos en la mayoría de las guerras proxy que se dieron en la segunda mitad del siglo pasado, arrastrando a la URSS a una carrera armamentística e imprimiendo un carácter hegemónico y de gran potencia a la Unión Soviética. Conociendo estos precedentes, hay que preguntarse, ¿qué actitud adoptó Gorbachov para con Estados Unidos? ¿Su política exterior hizo avanzar a la URSS o claudicó ante el imperialismo estadounidense? Estoy seguro de que muchos de vosotros sabéis la respuesta a estas preguntas, pero hay que indagar en su pensamiento y línea ideológica revisionista para desarrollar una cosmovisión de la política exterior gorbachoviana. Para que entendáis plenamente la política exterior de Gorbachov, primeramente me centraré en su línea teórica en política exterior y después os hablaré de hechos concretos, es decir, iré de lo abstracto a lo concreto en este vídeo, así que vamos allá. La teoría gorbachoviana sobre política exterior la podemos leer en su obra Perestroika de 1987 y en el informe que presentó a la sesión conjunta del Comité Central del PQS, al Soviet Supremo de la URSS y al Soviet Supremo de Rusia por el 70 aniversario de la Revolución de Octubre, titulado Octubre y la Perestroika, la revolución continúa, que también fue escrito en 1987. La tesis principal de Gorbachov es que para la mitad de los años 80 las principales contradicciones geopolíticas habían experimentado una modificación y esa modificación empujaba a todos los países del mundo, independientemente del carácter de clase del Estado o de la ideología imperante, a trabajar para buscar una solución para la supervivencia humana. Para Gorbachov, las contradicciones de clase, las contradicciones interimperialistas, las contradicciones entre los países imperialistas y las naciones dependientes o las colonias habían sido modificadas porque la necesidad de velar por la supervivencia humana se anteponía al resto de las contradicciones. Más adelante lo desarrollaré más, pero esto es la clara prueba de que Gorbachov siempre antepuso los famosos derechos humanos universales por encima de los valores comunistas. Para justificar que las contradicciones habían sido modificadas, Gorbachov expuso en el informe que presentó en 1987 las siguientes cuestiones: la internacionalización de los lazos económicos, la revolución científico-técnica y el peligro ambiental y el problema con los recursos del planeta. Si nos paramos a pensar, la verdad que Gorbachov no describió nada nuevo, porque la internacionalización de los lazos económicos ha sido una constante en el modo de producción capitalista desde que llegaron los europeos a América hasta que el capitalismo llegó a su fase superior, que es el imperialismo. La revolución científico-técnica era sumamente importante en los
los años 80 y aquellos años fueron claves para Internet, pero la verdad es que Marx y Engels ya explicaron que el capitalismo desarrolla incesantemente las fuerzas productivas partiendo de distintas revoluciones científico-técnicas, y en cuanto al peligro ambiental y los recursos del planeta, es cierto que en aquellos años se empezaron a ver las primeras consecuencias de la producción anárquica en el mundo y hoy se ven aún más, pero entendiendo sus argumentos en su generalidad, lo único que hizo Gorbachov fue describir la fase superior del capitalismo, esto es, el imperialismo en los años 80, y nada de lo que dijo justificaba que las contradicciones habían sido modificadas. Las contradicciones seguían operando en el mundo, y Gorbachov no podía modificarlas voluntariamente para justificar el abandono de la actitud comunista en política exterior. La tesis de que las contradicciones habían sido modificadas hay que combinarlo con la otra teoría de Gorbachov en política exterior, que es la tesis del mundo integral e interdependiente. Según Gorbachov, la modificación de las contradicciones y el surgimiento de nuevas daban lugar a un mundo integral e interdependiente en el que todos los países del mundo estaban interconectados y eran dependientes entre sí. Y esto era fruto de la necesidad de velar tanto por la supervivencia del planeta como del ser humano. Dentro de la lógica de Gorbachov, todos los países del mundo tenían el objetivo de trabajar por la supervivencia del ser humano, y eso solamente podía pasar por crear un mundo más justo. Pero claro, para que emergiera ese mundo más justo, era necesario que los países capitalistas lo entendieran y se adaptaran a ese nuevo mundo. Os leo lo que escribió Gorbachov en el informe Octubre y Perestroika, la revolución continúa. ¿Hasta qué punto es realista nuestra esperanza de ser conscientes de la terrible amenaza a la que el mundo se está enfrentando? Y sabiendo que esta conciencia está penetrando incluso en los niveles más altos de la élite dirigente occidental, ¿se pondrá en práctica esta conciencia en políticas futuras? Después de todo, a pesar de los firmes argumentos de sentido común, por muy bien desarrollado que esté el sentido del compromiso, por muy fuerte que sea el instinto de autoconservación, todavía hay asuntos que nadie debe subestimar y que están sujetos a intereses económicos y por consiguiente a intereses de clase. En otras palabras, la pregunta es si el capitalismo puede adaptarse a las condiciones de un mundo libre de armas nucleares, a las condiciones de un nuevo orden económico más justo, a las condiciones en las que los valores intelectuales y morales de los dos sistemas mundiales sean comparados de forma honesta. Como se puede apreciar, Gorbachov se acercó peligrosamente a la tesis del ultraimperialismo de Kautsky, en el que el imperialismo no era tanto la fase superior de Lenin, sino más bien una cuestión de actitud por parte de las élites dirigentes de los países capitalistas. Bajo esta lógica, Gorbachov apeló al sentido común de los capitalistas para que trabajaran por un mundo más justo y en pro de la supervivencia de la humanidad. Sin embargo, esto es un error, porque la cuestión de la lucha de clases en el plano exterior cancela la tesis del ultraimperialismo de Kautsky o el análisis de Gorbachov, porque la lógica capitalista se desarrolla en pro de la búsqueda de la máxima ganancia, la continuación de la lucha de clases, la dominación de unas naciones sobre otras, y para ello necesitan la militarización y con esta la guerra. Así que, por mucho que las clases dirigentes tengan sentido común o muestren preocupación por la supervivencia humana, la lógica misma del capital les conduce a actuar acorde a la verdadera naturaleza del imperialismo. Así que Gorbachov estaba pidiendo imposibles, o mejor dicho, estaba pidiendo al imperialismo que dejara de ser imperialismo, lo que equivale a pedir a un depredador que deje de lado su instinto predador. Es más, el curso de la historia ha dejado en muy mal lugar a Gorbachov, porque después del desmantelamiento de la Unión Soviética, la OTAN ha seguido expandiéndose y ha continuado produciendo armas nucleares. Así que la pregunta que hace Gorbachov sobre si el capitalismo puede adaptarse a un mundo libre de armas nucleares y a un mundo más justo, hay que responder que no, porque existe la dialéctica entre estados. Pero Gorbachov siguió con la defensa del mundo integral e interdependiente de la siguiente manera. Hoy la situación es diferente. Tanto la lección aprendida de la guerra pasada como el miedo de minar su fuerza ante el socialismo, hasta el momento un sistema mundial, ha impedido que el capitalismo deje que sus contradicciones internas lleguen al extremo. Estas contradicciones empezaron a evolucionar en una carrera tecnológica contra los competidores y fueron apaciguadas
apaciguadas con la ayuda del neocolonialismo. Empezó una nueva forma más pacífica de dividir el mundo con la regla que Lenin identificó como la acción más determinante que decidirá quién iba a ser el más fuerte y pudiente del momento. Os recomiendo seriamente que leáis los escritos de Gorbachov, porque si por algo destacan sus escritos y discursos es por su bipolaridad. Es totalmente cierto que el capitalismo entendió que las contradicciones entre los estados capitalistas debían atenuarse para no llevar al mundo a una nueva guerra interimperialista como lo fueron las dos guerras mundiales. Pero esto ya lo aclaró Stalin en los problemas económicos del socialismo en la URSS, diciendo que el capitalismo ha preferido entrar en pugna entre los países adheridos a su sistema porque el combate entre ellos simplemente significa la lucha por el dominio del campo imperialista. Sin embargo, la lucha del imperialismo contra el socialismo es la lucha por la existencia misma de uno u otro sistema. En este sentido, los países capitalistas prefirieron evitar que las contradicciones entre ellos alcanzaran su punto álgido y unieron sus fuerzas para competir con la URSS y entrar en guerras proxy con el Estado soviético para demostrar qué sistema era superior. No obstante, en la segunda parte de su escrito, Gorbachov dice que estas contradicciones empezaron a evolucionar en una carrera tecnológica contra los competidores y fueron apaciguadas con la ayuda del neocolonialismo. Empezó una nueva forma más pacífica de dividir el mundo. Aquí Gorbachov mete la pata hasta el fondo, porque en vez de describir el neocolonialismo como una nueva forma de subyugación de las recién independizadas colonias por parte de los imperialistas, prefirió calificar el neocolonialismo como una nueva forma más pacífica de dividir el mundo. Si en el colonialismo los países imperialistas dominaban a las colonias política y económicamente, con el neocolonialismo muchas de estas colonias obtuvieron su independencia política, pero no la económica, quedando supeditadas a las grandes potencias. Eso significa que la contradicción de las grandes potencias y las naciones dependientes seguía existiendo. Por ende, era totalmente falso que las contradicciones habían sido modificadas o que el neocolonialismo fuera una nueva forma más pacífica de dividir el mundo. Considerar el neocolonialismo como una nueva forma más pacífica de dividir el mundo no fue un lapsus de Gorbachov. Él era consciente de lo que escribía y dentro de su mundo integral e interdependiente cabía la posibilidad de que las recién independizadas colonias siguieran subyugadas y dependientes a las principales potencias imperialistas. En su libro Perestroika de 1987, Gorbachov se reafirma diciendo lo siguiente: he explicado en varias ocasiones que no perseguimos objetivos que perjudiquen los intereses del oeste. Sabemos lo importantes que son el Oriente Medio, Asia, Latinoamérica, otros países del tercer mundo y también Sudáfrica para las economías de Estados Unidos y de Europa Occidental, especialmente en cuanto a recursos de materia prima se refiere. Cortar estos vínculos es lo último que deseamos y no tenemos el menor deseo de provocar rupturas en intereses económicos mutuos formados. Vemos pues que para Gorbachov las prácticas neocolonialistas que llevaban a cabo sus colegas imperialistas de Occidente eran admitidas por él, y no solamente admitidas, sino que además las entendía y las respetaba, dejando claro que la URSS no perseguiría objetivos que perjudiquen los intereses del oeste en esas zonas del planeta. En este sentido, Gorbachov no puede engañar a nadie porque no puede presentar los intereses de los países capitalistas occidentales en esas zonas del planeta como beneficiosas para los países dependientes, porque no hay un win-to-win, sino que hay dependencia y subdesarrollo, puesto que a Occidente nunca le ha interesado que los países de Oriente Medio, Asia, Iberoamérica y demás se desarrollen para que les hagan competencia. Gorbachov era consciente de todo esto, pero prefirió mentir y lavar la cara al imperialismo en aras de quedar bien con ellos y convencerles de que debían trabajar por un mundo integral e interdependiente. Digo yo que de alguna manera debía justificar que las contradicciones habían sido modificadas cuando en verdad no habían sido modificadas. Las dos tesis que os acabo de exponer forman parte de lo que Gorbachov denominó el nuevo pensamiento en política exterior, pero la verdad que su nuevo pensamiento no era otra cosa que la asimilación de una política exterior revisionista de corte socialdemócrata puro y duro. En verdad, ese nuevo pensamiento traía la desideologización de la política exterior soviética, que pasa obligatoriamente por abandonar la lucha de clases en el campo internacional y la primacía
primacía de los derechos y los valores humanos universales, que en verdad no son otra cosa que los derechos y los valores impuestos por los países democrático-burgueses y capitalistas al resto del mundo. Para Gorbachov, la política exterior debía estar determinada por la cooperación y la defensa de los derechos humanos para asegurar entre todos los países del mundo la supervivencia humana y del planeta. Sin embargo, esto acarrea un problema, que es abandonar directamente la lucha de clases o la contradicción de clase en el ámbito internacional, dejando a su suerte a los movimientos de liberación nacional y a los países que estaban sufriendo el neocolonialismo. Gorbachov incluso revisó el concepto de lucha de clases en el plano internacional, porque para él la lucha de clases podría favorecer ciertos procesos objetivos para la paz, en vez de entender la lucha de clases como un proceso objetivo mismo que traía a la paz. Me explico. No se puede llegar a igualar el objetivo de la lucha de clases con la paz en el mundo. No son iguales, sino dependientes. Concretamente, la paz depende del desarrollo de la lucha de clases. No se puede hablar de paz en el mundo mientras que una clase sea explotada por otra. No se puede hablar de paz cuando el modo de producción capitalista, con su producción anárquica, devora los recursos del planeta y es incapaz de solventar la desnutrición en el mundo, y no se puede hablar de paz cuando unos países siguen siendo dependientes económicamente de otros, impidiendo que estos se desarrollen siguiendo sus propios procesos objetivos e históricos. La paz, obligatoriamente, es hija de la lucha de clases, pero para Gorbachov, la lucha de clases simplemente podría ayudar a la paz. Siguiendo con el nuevo pensamiento de Gorbachov, él aseguró que para conseguir la paz era necesario trabajar por ella todos juntos, y que ese trabajo debía pasar obligatoriamente por la desmilitarización. El revisionismo de Gorbachov fue tan descarado que intentó hacer ver a los países imperialistas que en ciertos momentos de la historia su desarrollo económico pasó por la revolución científico-técnica y no tanto por el saqueo y guerras de rapiña a terceros países, por lo que debían recoger ese espíritu y abandonar la militarización. Aquí Gorbachov está directamente revisando la teoría leninista del imperialismo, porque Lenin dejó muy claro que la militarización de los países capitalistas es un rasgo del imperialismo y que obedece a la lógica capitalista de abarcar mayores mercados y ampliar su esfera de influencia. Para hacerlo, todos los países capitalistas acaban militarizándose para dominar en el plano internacional y ya de paso para neutralizar los conatos revolucionarios que pueden surgir en el interior de su país debido a la agudización de la lucha de clases que provoca el imperialismo. Constantemente Gorbachov exigía a los países capitalistas que dejaran de actuar como países capitalistas, pero repito, aunque los dirigentes de esos países fueran súper pacíficos y apostaran por la paz, no podrían abrazar la idea de la desmilitarización porque responde a una lógica inherente al capitalismo. Lo peor es que Gorbachov se convirtió en un mentiroso compulsivo porque acabó creyéndose sus mentiras. Intentando convencer al resto de los países capitalistas de la necesidad de la desmilitarización, Gorbachov propuso la tesis del desarme para el desarrollo, que era prácticamente la síntesis de la idea que os he expuesto hace un momento. Tanto la URSS como los propios países imperialistas debían apostar por el desarme para el desarrollo del mundo, y eso tal vez suene muy bien a los pacifistas, pero a un comunista esto le tiene que sonar raro, y sobre todo siempre mirará desde el retrovisor la actitud que adoptan los imperialistas respecto a este tipo de políticas. No obstante, Gorbachov, intentando predicar con el ejemplo, quiso llevar la batuta y emprender la desmilitarización de la URSS para dar ejemplo al resto de los países del mundo de que se podía abogar por el desarme. Esto fue un error fatal de Gorbachov, porque, como lo veremos más tarde, sin tener la promesa o la certeza de que el resto de los países capitalistas apostarían por el desarme, él apostó por el desarme en la URSS, que no fue más que un suicidio porque el imperialismo occidental siempre tuvo en mente acabar con la URSS e ir eliminando el fuerte carácter bélico de la URSS, que en la mayoría de las ocasiones fue de forma preventiva, pues esto dejaba la puerta abierta a la OTAN para que amenazara a la URSS. Hasta aquí la exposición de las ideas y tesis principales de Gorbachov en política exterior, pero ahora vayamos a lo concreto, es decir, a la aplicación de su línea en política exterior durante su mandato. En el mismo año que llegó al poder, o sea, en 1985, Gorbachov ya se presentó ante Reagan como un político más diplomático y permeable a Occidente. Cabe destacar
destacar que esa imagen de Gorbachov ya fue vendida y pulida por Yakovlev, sacando a pasear a Gorbachov por Canadá y por Reino Unido. Con Andropov, la línea oficial de la política exterior soviética venía determinada por la paridad nuclear, esto es, que la URSS no aceptaría una reducción de armas nucleares, sino la paridad con Estados Unidos debido al carácter hostil e imperialista de los estadounidenses. Es totalmente cierto que Andropov no cerró la puerta al diálogo con Occidente y concretamente con Estados Unidos, pero cualquier conversación con Estados Unidos tenía que ser en plena igualdad y sin condicionantes. Para Andropov, todo lo que tenía que ver con el desarme debía ser correspondido por Estados Unidos, esto es, él nunca aceptaría retirar un solo militar o un arma nuclear sin tener la certeza de que Estados Unidos haría lo mismo, y como Estados Unidos no estaba por la labor, adoptó la postura de la paridad nuclear, pues Gorbachov rompió con la línea andropoviana y comenzó a hacer concesiones para caer bien a Ronald Reagan y a Margaret Thatcher. Gorbachov abandonó la política de Andropov y aceptó la propuesta de Reagan de la opción cero, con el que contemplaban la reducción total de las armas nucleares para el nuevo milenio. A su vez, en 1985, Gorbachov dejó caer a Reagan de que algo se podría hacer con la cuestión de Afganistán y se mostró favorable a comenzar a sacar tropas soviéticas de Afganistán en aras de construir el mundo integral e interdependiente. Gorbachov vendía estas decisiones y supuestos acuerdos como victorias diplomáticas, pero la verdad es que solamente estaba claudicando porque no se aseguró de que Estados Unidos le correspondiera. Porque, ¿qué hizo mientras tanto Estados Unidos? Reagan continuaba con la guerra de las galaxias, presionando con la nueva carrera armamentística a la URSS y estaba ideando un plan para construir su flamante iniciativa de defensa estratégica, que era un sistema de defensa antimisiles con armas espaciales destinado a proteger Estados Unidos de un ataque nuclear enemigo. O sea, que como vemos, la URSS cedía, pero Estados Unidos seguía con la militarización. En 1987, Gorbachov aceptó la idea eurocomunista del Partido Comunista Italiano de que la OTAN no era realmente el brazo armado del imperialismo, sino una alianza defensiva limitada geográficamente, lo que significaba que tanto los eurocomunistas como Gorbachov estaban lavando la cara a la OTAN, que después del desmantelamiento de la URSS ha seguido expandiéndose y ejerciendo su dominio a lo largo y ancho del planeta. Entre 1987 y 1988 prosiguió con su claudicación ciega en política exterior, ya que en la 19ª conferencia del partido propuso un recorte drástico de armas y en 1987 anunció oficialmente en la cumbre de Washington que la URSS se retiraría de Afganistán. Respecto a la cuestión de Afganistán, Gorbachov transmitió al líder afgano Mohammad Najibullah que la URSS comenzaría a retirar sus tropas a partir de 1985 y que tenía la esperanza de que Estados Unidos dejaría de apoyar a los mujahidines. Pero es que la supuesta esperanza que tenía Gorbachov no era realmente certeza, y el tiempo ha demostrado quiénes han acabado tomando el poder en Afganistán y que incluso la entrada de los occidentales en ese país tampoco ha servido absolutamente para nada. En este sentido, me veo obligado a citar a Sara Mendelssohn, que es una de las autoras que más ha estudiado la retirada soviética de Afganistán, y en su libro Cambiando de curso, ideas, políticas y el retiro soviético de Afganistán escribió lo siguiente: la decisión de retirarse no resultó ni de la presión pública en el interior ni de derrotas en el campo de batalla. La razón real para la decisión soviética fue la creencia de Gorbachov de que el éxito de la perestroika requería un ambiente internacional cooperativo cuyo precio era el abandono de Afganistán. Ya durante sus primeros años de mandato decidió abandonar la doctrina Brezhnev, con el que la URSS intervendría en cualquier país del Pacto de Varsovia en el que las fuerzas hostiles tendrían posibilidades de tomar el poder. En concordancia con el abandono de esta política, anunció un recorte de 500.000 de tropas soviéticas de Europa del Este y aseguró que la URSS no intervendría nunca más en ningún país del bloque del Este. La consecuencia directa de esta decisión es que los elementos anticomunistas y nacionalistas de las repúblicas populares se envalentonaron y empezaron a organizarse para acumular fuerzas y en unos años pasar a la acción. Esta decisión gustó tanto a Estados Unidos que no dudó en aumentar su guerra psicológica contra el comunismo en Europa del Este a
a través de Radio Free Europe, con el que intentarían convencer a la ciudadanía de estos países de que las democracias populares eran dictaduras y que el mundo libre y occidental les apoyaría en el caso de que derrocaran a los regímenes populares. La historia habla por sí sola. Y en 1989 comenzaron una serie de contrarrevoluciones de terciopelo en los países del bloque del Este que acabaron llevando al poder a los elementos anticomunistas y nacionalistas y derrocando las repúblicas populares. En 1988, Gorbachov también comenzó a retirar el apoyo al Congreso Nacional Africano, a Cuba y a Namibia, protagonizando un horroroso viraje en política exterior. Además, todo ese viraje entraba en contradicción con la tesis del mundo integral e interdependiente. Pensadlo bien, si Gorbachov abogaba por la paz en el mundo y por los derechos humanos universales, ¿por qué abandonó a los cubanos, a los afganos o a los namibios? ¿Acaso esos países no formaban parte de su mundo integral e interdependiente? En verdad, su mundo integral e interdependiente se refería a la cooperación de la URSS con el resto de las potencias imperialistas y no tanto con el resto de los países del mundo. En definitiva, toda la política exterior de Gorbachov estuvo condicionada por el revisionismo de carácter socialdemócrata y supuestamente humanista que le llevó a abogar por un mundo libre y más justo. Él pecó de iluso, creyendo que el imperialismo le correspondería en esa misión humanista y que abogarían por el desarme para velar por la supervivencia humana y del planeta. Pero lo peor de todo es que Gorbachov, presentándose como el bueno, decidió llevar la voz cantante y fue quien más trabajó por el desarme para el desarrollo, mientras que Estados Unidos seguía con la guerra de las galaxias, la guerra psicológica en Europa del Este y con la militarización. Si la política exterior de Khrushchev puede ser considerada como la política de coexistencia y cooperación pacífica con el imperialismo, la política exterior de Gorbachov ha de ser considerada como la política de claudicación constante ante el imperialismo. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que siguiera con esta serie de vídeos y entrara a explicar los primeros años de la Rusia capitalista de Boris Yeltsin? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribiros al canal, recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero y ayudarnos a crecer, también tenéis los enlaces de los documentos que tenemos a la venta en Gumroad, pasaros por el blog de entrevistas donde tenemos entrevistas muy interesantes y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!